Sí me acompañan, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, buenas, ya. Entonces, verán, la semana pasada empezamos a trabajar. Ustedes ya tienen conciencia de que este segundo bimestre tenemos que presentar el marco metodológico validado, ¿no es cierto?, por sus directores, acordado con sus directores, ¿ya? Y el marco metodológico va a responder a los objetivos de investigación, ¿ya? Así que tenemos que entender, para definir el marco metodológico, ¿ya? ¿Qué queremos aplicar o qué queremos hacer en nuestra investigación? ¿Ya? Si nuestro objetivo es elaborar un modelo, este modelo tiene que estar acorde, ¿no? O la metodología que vamos a... Mireia dijo que no escucha. ¿Ustedes me escuchan? ¿Los demás me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Ya, ok. Gracias. Sí, profe. Ya, entonces déjame ver algo aquí. Ok, ya. Entonces, regresando, ¿no? Entonces, les decía que la definición del marco metodológico va a responder o está relacionado directamente a los objetivos. No, en general no es un tema muy complejo, ¿ya? ¿Qué es complejo en el marco metodológico? Aplicar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para elaborar o para llegar a lo que queremos con los objetivos, tenemos que definir muy bien qué vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en la semana anterior vimos algunos tipos, cómo el investigador participa en la investigación, si está metido directamente, si es un observador, ¿no es cierto? ¿Qué resultados podemos obtener? Y así por delante. Hoy vamos a ver las herramientas para aplicar o para lograr obtener datos. Otro elemento importante dentro del marco metodológico para este bimestre es que debemos presentar en la segunda presentación de avance que vamos a hacer al fin del bimestre, ¿ya? Tenemos que presentar ya parte de los resultados, ¿ya? Entonces, si decimos que nosotros vamos a aplicar, y es lo más común, ¿no? Una encuesta y una entrevista. Mínimamente tendríamos que tener los datos de la encuesta aplicado parcialmente, ¿no? Pero tener ya algunos datos sobre esta encuesta para mostrar al tribunal lo que hemos avanzado y que sí, tanto la herramienta de la encuesta, la entrevista, como les digo, no son exclusivas, pero son las más comunes, ¿ya? Soportan o van a ayudar a llegar a las conclusiones que queremos. Que es muy común, ¿ya? Que definimos una herramienta de investigación y luego los resultados que obtenemos con esta herramienta no dicen nada con relación a los objetivos. Entonces, aquí les voy a dar algunas recomendaciones, no solo en cómo elaborar las herramientas, sino en algunos trucos o algunas cosas que podemos ir haciendo, ¿ya? Para garantizar que lo que estamos haciendo ahora sea lo más idóneo, lo más correcto, ¿ya? Para sus investigaciones, ¿ya? Ok. A ver, entonces, empecemos. Primero, todas las herramientas nos ayudan a hacer algún tipo de medición, ¿ya? Hay medición cuantitativa y hay medición cualitativa, ¿no es cierto? Cuando vamos a hacer una medición de cantidades, de números, estamos respondiendo a un tipo de investigación cuantitativa. Recuerden que vimos en la semana anterior esto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas han asistido a las clases del viernes o del lunes o de la semana anterior, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron presentes en el Zoom? ¿Cómo obtengo este dato? Ingreso a Zoom, hay una pantalla de control, ingreso y digo ya, tal fecha, tal hora, y me da el listado y el número de las personas. Tengo la manera correcta de medir, ¿ya?
Si cualquier otra persona ingresa con mis credenciales al Zoom, va a obtener la mismísima información, ¿ok? ¿Cuáles los principales puntos comprendidos por las personas en la clase? Esto ya es un poco más subjetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno va a entender a partir de su propia comprensión. Me invento, si alguien en la semana anterior ha asistido a la clase y después no vino a la segunda, va a tener una parte de la comprensión. O al revés, no vino en la segunda y no vino en la anterior, entonces pierde una parte, ¿no es cierto? Pero en ambos los casos, tanto cuando yo consigo aferir un número preciso, porque estoy contando aquí las cosas, como cuando tengo que cualificar o cuantificar, mejor diciendo, una información cualitativa, yo tengo que tener dos elementos, la confiabilidad y la validez de lo que estoy haciendo, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de esos? La confiabilidad está relacionada si la respuesta que me están dando va, confirma que mi herramienta es correcta, ¿no? Entonces, aquí, si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento de medición, se obtienen los mismos resultados. Si la información es sí, tenemos una herramienta que es confiable. Es decir, si la encuesta que estoy aplicando, independiente se la voy a aplicar, no sé, me voy a inventar un ejemplo aquí, ¿ya? Voy a hacer una investigación sobre implementación, sistema de gestión de la calidad. Voy a medir la satisfacción del cliente, ¿ya? Tengo un conjunto de preguntas de una determinada herramienta que mide la satisfacción del cliente. Puedo aplicar esta herramienta en diferentes situaciones, en diferentes empresas, que voy a llegar a un mismo resultado. El resultado no necesariamente es que el cliente esté satisfecho, porque el cliente en una empresa puede estar satisfecho y la otra no. Sin embargo, al final de la aplicación de la herramienta, yo consigo entender cuál es la perspectiva, cuál es la percepción del cliente sobre el servicio. No importa si es bueno o es malo. Puedo aplicarlo en un banco, puedo quizá adaptar un poco y aplicar en una universidad, puedo aplicar en un servicio de comercio, ¿ya? Pongan atención aquí, este es un excelente ejemplo. No significa que tengo que obtener la misma respuesta en todos los casos, porque la satisfacción del cliente dependerá directamente del servicio que se le está brindando, ¿no es cierto? Lo que sí tengo que obtener es clarito, clarito la perspectiva del cliente. Entonces puedo decir, esta herramienta que estoy utilizando es confiable, ¿ya? Lo otro que se mide es la validez. Entonces aquí hago una nueva pregunta, ¿no? El instrumento aplicado llega a las informaciones necesarias y aquí es donde generalmente caímos mal, ¿ya? Aquí es donde nos perdemos y llegamos al final, tenemos las respuestas, miramos las respuestas y pucha, esto no me sirve para nada. Todo lo que me han dicho aquí no me sirve para nada, ¿no? Entonces yo tengo que garantizar las dos cosas. Primero, que la herramienta sea confiable, es decir, con lo que resulte, voy a poder entender lo que está pasando, ¿ya? Y segundo, que estas respuestas sean las más idóneas. Voy a pensar un ejemplo para darles aquí. Imagínense ustedes que estamos trabajando sobre aprendizaje organizacional. Aprendizaje organizacional es una parte de la gestión del conocimiento, ¿ya? O sea, yo tengo el aprendizaje organizacional que trata de cómo las personas aprenden, cómo se da el proceso. Hay algunos elementos como compartir conocimiento, comunidades de práctica que podemos aplicar. Sin embargo, la gestión del conocimiento está por encima. Es como si fuera la estructura que sostiene el aprendizaje organizacional, ¿ya? Yo voy a buscar en la literatura, porque estoy investigando sobre aprendizaje organizacional. Busco en la literatura un ejemplo, un cuestionario que quiero aplicar y encuentro algo dentro de la gestión del conocimiento, ¿ya? Sobre el modelo CES, cualquier modelo que tenga de la gestión del conocimiento. ¿El modelo es confiable?
sí es confiable, ¿ya? Porque es un modelo que ya incluso fue validado, ¿no es cierto? Si yo pregunto, lo que está ahí, las respuestas que están ahí, que salen de esto, ¿ya? Yo consigo entender que la herramienta está correcta. Sin embargo, la respuesta, por más correcta y precisa que esté, no me dice precisamente lo que yo, investigador de aprendizaje organizacional, necesito saber sobre aprendizaje organizacional, porque me está preguntando cosas sobre gestión del conocimiento. Entonces, tengo que estar preocupada con las dos cosas, ¿ya? ¿Cómo hago para evitar esto? La primera es, por ejemplo, en cada disciplina que ustedes estén realizando sus investigaciones, busquen herramientas que ya existen. Si vamos a aplicar una encuesta sobre satisfacción del cliente, no te salgas inventando. Busca algo que ya existe en la literatura, con autores, con prácticas, con experiencias, no sé, y pueden incluso adaptar, ¿ya? Eso tiene que estar evidenciado. En el marco metodológico, entonces, ustedes van a decir, mira, mis herramientas serán una entrevista y una encuesta, o un focus group, lo que sea. Para realizar la encuesta, voy a utilizar el cuestionario del autor A, B o C, validado por no sé cuánto, no sé cuánto. Sin embargo, con pequeñas adaptaciones para atender la necesidad de la presente investigación. Eso garantiza la confiabilidad del instrumento. Pueden ustedes hacer una encuesta desde cero, a partir, por ejemplo, pueden utilizar la teoría y hacer ustedes mismos las preguntas de la encuesta. Sí pueden, ¿ya? Es un poco más arriesgado, ¿ya? Y es posible que llegando a la presentación de avance, por ejemplo, el tribunal pregunte, ¿no? ¿De dónde han sacado estas preguntas? ¿Cómo garantizo que está confiable? ¿Ok? Ahora, la validez, por más buena intención que tengamos, por mejor que sea la fuente, yo recomiendo siempre, siempre hacer una pequeña prueba, que sea con un pana de tu trabajo o con 2 o 3 personas, apliquen ustedes esta encuesta anticipadamente, ¿ya? Con una pequeña muestra para ver si son válidas las respuestas, para ver si al final, cuando llegas ahí a los porcentajes de acuerdo a las preguntas que elabores, ¿ya? Tú tienes condición de decir, mira, sí, yo sé cuál es el problema, yo sé cómo solventar, va de la mano con lo que estoy proponiendo y con el tema y con los objetivos de la investigación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, entonces, sigo con la explicación. Entonces, ¿qué tenemos que observar en un instrumento de investigación, en una herramienta de investigación? Que no sea improvisado, ¿no? Que no llegue yo con mi papelito aquí, con mis 2 post-its, ¿no? Y voy a hacer una entrevista, principalmente que son autoridades. Que no improvise al hacer un focus group. Un focus group exige bastantísima preparación, ¿ya? Y que no improvise al hacer la encuesta, ¿ya? Poniendo cualquier pregunta o agrupando cualquier pregunta simplemente para tenerlo, ¿ya? Los instrumentos adaptados o copiados sin evaluar educadamente la pertinencia son arriesgadísimos porque nos van a llevar a otros puntos, ¿ya? Entonces, cuando tú caso encuentres un modelo de herramienta, un modelo de encuesta, de entrevista o de cualquier herramienta que vayas a aplicar, observa bien, haz la prueba, ¿ya? Para ver si realmente llegas a la respuesta que necesitas, ¿no? También cuidemos, como muchas veces nosotros aplicamos estas herramientas en el local de nuestro trabajo donde actuamos nosotros, no es una regla, pero suele pasar. A veces llevamos un lenguaje muy coloquial, muy informal, tanto a la encuesta cuanto a la entrevista. Recuerden que son herramientas técnicas, ¿ya? Todo lo que ustedes hagan quedará registrado. Entonces, tiene que tener un nivel de formalidad, un nivel de cuidado, de atención, la redacción, si están las palabras completas, si hay la puntuación correcta, ¿no? Si es una pregunta,
etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar de la manera como ponemos, como elaboramos las preguntas, ¿ok? Si es el caso, pidamos que una persona intervenga, que revise ya para ver si está bien, ¿no? También tener empatía en el momento de elaborar las preguntas, ¿no? La manera como escribimos las preguntas ya es un punto que tenemos que demostrar esta empatía, pero también si estamos haciendo entrevistas, ¿no? Percibir lo que está pasando con la persona con la cual estamos conversando, ¿no? Si es el caso, a veces hay que interrumpir, regresar en otro momento, ¿no? Sin improvisaciones, pero con delicadez, con cuidado, con atención. Tenemos que tener en las instrucciones muy claras. Si es una encuesta, hay que poner, esta entrevista, o mejor, esta encuesta es para un trabajo académico de investigación. Si la identidad será pedida o no a las personas. ¿Cuánto tiempo toma más o menos? Entonces, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Prueba tú cuánto tiempo te toma contestar la encuesta, ¿no? Y pone, mira, esta encuesta te tomará alrededor de 10 minutos, porque ahí la persona ya sabe si inicia ahora o si lo va a hacer en otro momento, ¿ya? Si hay preguntas de naturaleza muy personal, hay que cuidar, hay que guardar ¿cómo se llama? Cuando no se revela la identidad, ¿no? De la persona, hay que cuidar esto, ¿no? Porque a veces estamos trabajando con situaciones un poco críticas, hay personas que están insatisfechas con el local. Entonces, todo eso ya es importante que ustedes cuiden. Anonimato, muchas gracias, Virginia. ¿Ya? Hay que cuidar en el momento de elaborar la encuesta o la entrevista, ¿no? No hacer entrevistas o encuestas muy largas, ¿ya? Pocas preguntas que te vayan a decir exactamente lo que necesitas. A veces damos muchas vueltas, preguntamos cosa, al final nos sirve o sirve muy poco. Ah, podría haber preguntado una cosa y pregunté 10 otras. Entonces, tengan cuidado y prueben ustedes mismos sus encuestas, sus entrevistas o las preguntas para ver si están bien, ¿ya? Y vean las condiciones de aplicación, si la persona tiene tiempo en este momento, si no tiene tiempo en este momento, ¿ya? Pongan fecha, ¿ya? Esta encuesta estará disponible hasta tal fecha, tal hora. Si tienes duda, por favor, mantener contacto y ahí dejen sus teléfonos o sus correos, ¿no? Para que las personas tengan libertad también de interactuar con ustedes, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Todo esto, de manera general, tanto las herramientas cualitativas como cuantitativas, ¿ya? Lo que es cualitativo depende del juicio e interpretación de valor de las personas que están evaluando o tomando en cuenta, ¿ok? En las entrevistas o focus group, ¿no es cierto? O en observaciones también, ¿ya? Cuando tengo que tomar nota, ¿ya? Yo, como investigador, estaré haciendo un juicio de valor. Siempre hay un riesgo de que yo ponga un viés o que distorsione, ¿no? Distorsione por mi interpretación lo que la persona me ha dicho o lo que he observado o en el focus group o en la observación en el ambiente de trabajo o donde estamos realizando la investigación. ¿Cómo hacemos el análisis con una herramienta cualitativa? Hay que justificar cómo vamos a hacer ese análisis. Ya vamos a llegar a esto cuando lleguemos a la entrevista, ¿ok? Con relación al cuestionario, ¿no es cierto? Aquí, de acuerdo a Bernal, cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios con el propósito de alcanzar el propósito, perdón por la redundancia, de la investigación. Entonces, yo dibujo o considero un conjunto de preguntas que me ayudan a llegar o a cumplir, ¿no?
al propósito de la investigación. ¿Ok? Entonces, las preguntas se organizan a partir de variables que se desea conocer. Si voy a hablar sobre aprendizaje organizacional, ¿qué elementos hay en el aprendizaje organizacional? Entonces, puedo considerar las capacitaciones, puedo considerar los procesos de aprendizaje, puedo considerar, no sé, la relación de liderazgo, ¿ya? Hay algunas variables dentro de la teoría de aprendizaje organizacional que voy a tomar en cuenta. Si voy a hablar de satisfacción al cliente en determinado sector, tengo que saber qué le parece sobre la atención de las personas, qué le parece sobre el producto, qué le parece sobre el servicio, sobre el tiempo de respuesta, etc. ¿Ya? Entonces, defino a partir de la teoría estas variables que son fundamentales de preguntar. Por ejemplo, si voy a hacer una encuesta sobre satisfacción del cliente, no sé cuán pertinente sería preguntar al cliente sobre, no sé, qué le parece la competencia. No sé cuán relacionado estaría. O si voy a trabajar sobre aprendizaje organizacional, no sé cuán importante sería empezar desde el inicio a hablar, si la persona conoce el proceso de gestión del conocimiento y si conoce qué es el conocimiento tácito, si percibe, no sé, quizá cuanto más cortos y más directos, mejor tenemos la calidad de los datos obtenidos, ¿ok? Todo eso va a depender del tema que están tratando, del modelo, del marco teórico, del marco metodológico que van a definir con sus directores y qué resultados necesitan obtener, ¿ya? Para el cuestionario, tenemos dos tipos de preguntas, ¿ya? Cerradas o abiertas, ¿ya? ¿Alguien sabe a lo que se refiere esto? Cerradas es ¿Alguien como sí. arriesga una opinión? Cerradas, bueno, abiertas son Hola. la forma de decir lo que piensas. Ya, buenas. Entonces yo tengo en las cerradas, yo digo, ¿no? Yo doy las opciones de respuesta. Puede ser sí o no, o puede ser la escala de Likert, que está aquí, ¿no? ¿Qué es esta escala que va, por ejemplo, del 1 al 5, donde el 1 es totalmente en desacuerdo, el 2 es de acuerdo, el 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4 en desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo, ¿ya? O cualquier otra escala valorativa que podamos dimensionar indo del 1 al 5, del 1 al 3, ya depende mucho de cada tipo de pregunta que se elabora. Entonces, yo no doy chance, ¿no? Para que la persona discorra sobre el tema. Yo le pongo, ¿te gusta el producto que producimos en la empresa? Totalmente de acuerdo, hasta el otro extremo, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de hacer preguntas cerradas? No hay desvíos. Yo no tengo que hacer una otra calificación, porque si hago preguntas abiertas, con las respuestas que me dan, tengo que encontrar patrones para justificar los datos. ¿Ok? Entonces, mucho más fácil cuando hablamos de un cuestionario que vamos a aplicar a muchas personas, hacer preguntas cerradas y utilizar la escala Likert que te permite una variabilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema con la escala Likert, no? Hay situaciones que la gente va al medio, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Y ahí como que se enfría la respuesta, ¿no? Y ahí tenemos muy poca margen para trabajar entre lo que está muy bueno o lo que está muy malo en el juicio de las personas, en la consideración de las personas, ¿ok? Sin embargo, es la manera más precisa de encontrar la información por medio, ¿no? de un cuestionario. Las preguntas abiertas, entonces, como se ha comentado, deja que la persona diga lo que quiera, diga lo que piensa, ¿no? Imagínense ustedes si van a aplicar una encuesta, no sé, a 20 personas y esa encuesta son con preguntas abiertas y aunque sean respuestas cortas, tendrías que
identificar palavras em cada resposta de cada persona para encontrar um patrão, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vas a preguntar exactamente lo mismo, ¿qué te parece? ¿Te gusta el producto tal? La persona puede decir desde sí me gusta hasta no, no me gusta, hasta decir sí me gusta, pero podría ser diferente, o me gusta en los días lunes, los días martes no me gusta, ¿entiendes? Entonces empieza a complicarse la manera como vas a cuantificar estos datos, porque estamos hablando de un cuestionario y la idea es llegar a números, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué considerar al elaborar un cuestionario? ¿Qué necesito realmente conocer? Lo que les comentaba desde el inicio, y créanme, es el problema, les voy a hablar de dos problemas grandes que tenemos en la parte del marco metodológico, y la primera es esta, que a veces estamos tan emocionados, implementamos una encuesta, un cuestionario, ¿no es cierto? Y la respuesta que llega no es lo que necesitaríamos conocer. Y es una frustración tremenda. Por eso, prueben. Antes de aplicar al público que ustedes van a aplicar, si van a aplicar cuestionarios, prueben, ¿ok? El problema de la investigación, los objetivos, ¿qué respuesta se debe contestar? Entonces, recuerdan que les hablé de las variables. Identifiquen las variables, que son los temas, dentro del marco teórico que ustedes han investigado, dentro de lo que han estudiado, encuentren los temas principales que deben preguntar sí o sí, ¿ya? ¿Quiénes son los que me pueden dar las respuestas? A veces queremos que mucha gente conteste para tener volumen de respuesta y la calidad igual no es buena. Entonces, hay que mirar bien, ¿no? Si tenemos cómo identificar quién mejor nos puede dar una respuesta porque tiene conocimiento y porque vive el tema, ¿no? No es que sean nuestros amigos, ¿no es cierto? No es por ahí, ¿no? Ya se ha realizado la misma investigación, se ha utilizado un cuestionario semejante. Entonces, si hay, busca estas herramientas, adapta lo que sea necesario, pero no tienes que estar desde cero elaborando. No es que no se pueda, sí se puede, por favor, ojo, ¿ya? Pero si hay algo que ya está aplicado, incluso esto cuenta. En el marco metodológico, lo que van a poner es, se ha adoptado esta herramienta, este cuestionario, ¿ya? Que ha sido validado en la investigación tal o por tal autor, ¿ya? Isso também é importante, não? ¿Qué tipo de preguntas son pertinentes? ¿No? Cuidado, hablamos de empatía antes, dependiendo de la situación, a veces hay cosas que no se deba preguntar, ¿no? ¿Cómo están elaboradas las preguntas? Si están claras, si no son redundantes. Es como escribir. A veces damos vueltas, vueltas, vueltas para decir algo y no somos directos. Entonces, pregunta directamente, elabora directamente y después, obviamente, mejora si es necesario la redacción, ¿no? Entonces, escribe las preguntas de la manera más directa posible y, obviamente, luego perfecciona lo que sea posible, ¿no? Hay un orden en el cuestionario. Empezamos, por ejemplo, del más grande al más pequeño, o sea, vamos de un punto general al punto específico, o empezamos con un punto específico y después vamos ampliando, ¿ya? Si hay un orden, hay que cuidar este orden para no marear las personas. Si, por ejemplo, vamos a hablar de un tópico, de un tema, ¿no? De una variable. No vuelve a tocar más tarde o después que ya preguntaste otras cosas sobre esta misma variable que ya preguntaste al inicio, ¿no es cierto? Eso hay que cuidar bastante porque a veces queremos volver a topar un tema o no cuidamos realmente del orden y eso tiene un impacto también porque acaba confundiendo a las personas y más puede sesgar las respuestas que dan a las personas en relación a este tema, ¿no? Que se repite de una manera desordenada, ¿no? Probar el cuestionario anticipadamente, también ya les comenté, ¿ya? Y se ha considerado los cambios o ajustes identificados en las pruebas, ¿ya? Entonces, si vas a probar, evalúa la respuesta y si es necesario, ejecuta los cambios. ¿Alguna duda con relación al cuestionario?
No, profe. Ya. Con Buenas relación a las... noches, profe. Una pregunta. O Sí, sea, claro, dime. a ver, los cuestionarios se va a presentar a los directores en la metodología o es para el Depende. siguiente ciclo. No, es ahora, es ahora. Se Ya debe debemos realizar ya tener, los cuestionarios. ya deberíamos tener, no, ya deberíamos tener la estructura del marco metodológico que no es larga, ¿no es cierto? Ya deberíamos tener las preguntas de la entrevista y del cuestionario, lo que sea que van a aplicar, y deberíamos tener, aunque sea parte de los datos para presentar a los directores ya al final de ese bimestre. Pero si aún no nos dan con quién nos toca las empresas. ¿Ya? Depende, cada ¿Cómo? situación es diferente, ¿no? Porque hay algunos Sí. que van a ser no con las empresas, sino van a ser en sus propios locales, ¿no? O bueno, ya tienen definido. ¿Ya? Eso va a depender mucho de cada situación. Si Ya, no eso tienes, es claro, es una situación especial y ahí tu director estará al tanto y obviamente eso se claro. comentará durante la presentación, ¿no? Ya eso decía cómo va a ser y a quién me dirijo, no sé. Ya. Pero eso ya Bueno, pregunta a tu director, ya conversa con él, ¿no? es que Porque no ya, se presenta, no entra al Zoom y ya la semana pasada no entró, le envié todo eso, pero no, ni revisa, dijo que ya ¿quién está conéctese al hablando? Zoom. No Digna, identificó. Dieta. Hola, Digna. ¿Y tú has escrito a tu director? Sí, yo le escribí la semana pasada a ver cómo se hace, vuelta le envié porque estaba un poco medio que faltaba argumentar en el marco teórico, a ver si está bien, Pero tú pero hiciste la no, presentación, ¿no es cierto? claro, sí hice la presentación, todo, ya tengo la nota, todo, pero puse más y también para el marco, ¿cómo es? Metodológico, sí. Ya, También algo, pero, o sea, dice ya te conectas cuando llegue la hora, o sea, cuando toque, pero ya, ya 10, 11 y nunca se conectó, le envío un mensaje, pero igual no me dan. ya. Igual Digna, estaba así el mes, o sea, en el marco teórico ya. también estaba así, yo andaba perdida, por eso también no tuve Escribe un mucha. correo a tu director y me copias, ya, comentando eso de manera suave, que no se ha podido, que pasó, que no se conecta, que tienes las dudas, ¿ok? Pero me copias en este Ajá. caso, ¿ya? Ya toque este miércoles, voy a ver, ojalá se conecte. Ya, Ya nada. ok, Bueno, gracias, estimado. ya. ¿Alguna duda más sobre el tema de los cuestionarios? Entonces, hablemos un poquito de las entrevistas, ¿ya? Verán, ¿quién nos va a dar los cuestionarios? Los cuestionarios nos dan gráficos, ¿ya? Que sí, que no, que más o menos, que mitad, que la otra porcentaje, ¿ok? Cuando presentamos los resultados tienen dos partes. Estoy dando un spoiler a ustedes, ¿ya? Eso van a ver en el siguiente ciclo, pero ya me adelanto, para que ya piensen ahora cómo van a aplicar. Los resultados son los resultados crudos, primera parte. Entonces, es esto. 30% ha dicho que sí, 40% ha dicho que más o menos, el otro porcentaje ha dicho que no, ¿ya? Entonces, estos datos no dicen nada. Gráficos, datos. Luego, yo tengo que hacer una relación. ¿Qué significa decir que 30% sí, que 40% no y que el otro porcentaje no, más o menos? ¿Ya? ¿Qué significa esto a tu investigación? Ahí está el otro punto de la dificultad que les comentaba del marco metodológico, ¿ya? La primera es garantizar que las herramientas que estoy elaborando me den la respuesta. Tengo que garantizar para no estar preguntando de adrede y generando respuestas innecesarias. Lo otro es, ¿qué me dice estas respuestas a mis dudas, a mi necesidad? ¿No es cierto? Entonces, no basta cuando estén ustedes en el siguiente ciclo hablando de los resultados, decir 30, 40%, no sé cuántos, ya no basta. Hay que tener un juicio de valor. Este juicio de valor, que son los números aplicados por este cuestionario en la mayoría de las veces, se cruza o se cacha con la entrevista o el focus group o la observación.
Es casi como si yo cruzara las dos cosas para decir, sí, efectivamente aquí está el problema o aquí tengo la solución. Cacho las dos cosas, voy a cruzar las dos cosas, la entrevista, la encuesta o cualquier que sean las herramientas, ¿ya? Entonces, ahí voy a generar un bonito juicio de valor. Si no, solo estoy interpretando datos, es pobre, es muy pobre, ¿ya? Hablo esto enganchado con la entrevista o con el focus group. Hoy vamos a hablar de la entrevista apenas, ¿no? O de cualquier otra herramienta cualitativa para decir que cuando definan esto también. Si van a aplicar herramientas mixtas o un tipo de investigación mixto que evalúa o que aplica cuestionário cuantitativo y una entrevista cualitativa, las dos cosas tienen que estar relacionadas. No puede que el cuestionario me diga un camino y la entrevista me da otro camino, ¿ok? Las dos cosas se van enlazando, ¿ya? ¿Qué es la Hola, entrevista? tutora. Disculpe una Hola, pregunta. Si es que, diga, estimada tutora, si es que el mío tiene el método, por ejemplo, cuantitativo, sí puedo hacer un cuestionario, ¿verdad? cuantitativo. Cuantitativo de números, ¿no? Sí, sí, cuestionario. ¿Tú vas a hacer solo cuantitativa? Entonces, ahí es el cuestionario y obviamente no hay una dimensión cualitativa, ¿no? Sin embargo, de todas las maneras, en tus resultados tienes que hacer una interpretación de los datos, ¿ok? Eso sí, guarda contigo, ¿ya? No te escucho, Daniel, no te escucho. Estás hablando, pero no te Magíster, escucho. Magíster, aprovecho también para comentarle más de después de la reunión si me puede ayudar con unos 5 minutitos, por favor. Ya, ok, ya Gracias. conversamos. Ya, entonces en la entrevista, ¿qué significa? La entrevista consiste en obtener datos e informaciones igual, estamos hablando de datos, en una relación directa entre un entrevistado y un entrevistador, ¿no? Entonces, nosotros vamos a conversar con las personas, ¿no? Sobre un determinado tema. Sin embargo, aunque sea un conversatorio, debemos tener listo lo que vamos a preguntar, ¿no? No se puede ir igualmente de manera improvisada. Entonces, tengo tres tipos de entrevista. Una entrevista súper estructurada, donde tenemos todos los cuestionarios, todas las preguntas previamente elaboradas, validadas igualmente, ¿ya? Tengo que hacer una pequeña prueba, ¿ya? Y la aplicación siempre está en el mismo orden y los mismos términos, no cambia, ¿ya? Puede salir un comentario adicional, sin embargo, solo voy a registrar lo que está respondiendo las preguntas. Una entrevista semi-estructurada tiene un poco más de flexibilidad en el formato, en la aplicación, de acuerdo con el público. Sin embargo, también tengo que tener las preguntas ya hechas. Eso significa que puedo cambiar el orden de las preguntas, puedo volver a repetir una pregunta para que la persona complemente, ¿ok? Una entrevista no estructurada, yo tengo total flexibilidad y en general lo que tengo son los temas. Voy abierto. Es un conversatorio, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar sobre, no sé, habilidades gerenciales. Entonces, pregunto livremente, ¿qué opinas sobre habilidades gerenciales? Dependiendo de lo que la persona me diga, yo elaboro otra pregunta en este momento, ¿ya? Los tres tipos son válidos, tienen que estar identificados en tu marco metodológico, o sea, tú tienes que expresar, determinar cuál es el tipo de entrevista que vas a realizar. Obviamente, como pueden imaginar, ¿no? La más complicada es esta, porque cuanto más abierto, más difícil luego de sistematizar los resultados. Vuelta aquí, yo tengo ya más claro, ¿no? Incluso se puede hacer por envío por correo para que la persona me conteste en otro momento, puede ser grabada, puede ser escrita, ¿no? O la persona me va dictando, ¿no? O dando la información así, ¿ok? La observación, ¿dudas con relación a la entrevista? Ya, la entrevista, hay una
puedo decir costumbre, ¿ya? Que la entrevista hacemos con las autoridades y la encuesta aplicamos a las demás personas. No es necesariamente así. Puedo hacer la entrevista con todas las personas, ¿ya? De nuevo, genera una información de buena calidad. Sin embargo, te demora más tiempo y es más complicado de llegar a los resultados. Recuerden que con los cuestionarios llegamos a los gráficos, ¿no es cierto? 30%, 40%, no sé cuántos por ciento, ya, ok. El resultado de la entrevista tiene que estar expresado también. Entonces, en la parte de los resultados, tú vas a poner, mira, se ha entrevistado tantas personas, las respuestas para la pregunta A apuntan a qué, las respuestas para la pregunta B apuntan a qué, ya voy haciendo yo a partir de lo que está contestado. Cuando cierro las dos partes, ¿no? Los cualitativos y los cuantitativos, voy a hacer un match entre los dos, que es lo que les comentaba. Y ahí tenemos esta dificultad, ¿no? De decir cómo se complementan las dos cosas, se contradicen las dos cosas, hay diferencias entre las dos cosas, ¿ok? Aquí está las dos, a mi criterio, las dos grandes dificultades que tenemos en la investigación. La herramienta que vamos a utilizar, qué calidad tiene esa herramienta, si llega a la respuesta que preciso, que necesito, ¿ya? Y segundo es cómo yo hago un análisis completo sobre todos los datos, unificando datos cuantitativos y datos cualitativos. La observación, chicos, es otro tipo de análisis cualitativa, ¿ya? Y consiste en observar, ¿no? Observar. Sin embargo, yo tengo que sistematizar la manera como estoy observando, ¿no? Entonces, tengo que tener una bitácora que va a ayudarme a tomar nota de las cosas que son importantes. Entonces, tengo una observación de tipo natural, que el observador apenas observa, no hay intervención, no hace nada, está observando. Aquí están, las personas están conversando, las personas se sientan, viene otra persona, pasa el producto. Estoy observando y tomando notas abiertas, pero estoy tomando notas, ¿ok? Y esto debe estar comprobado, ¿no? A veces ponemos ahí, voy a utilizar también la observación. ¿Y qué observaste? Tienes que presentar un resultado. No basta decir que estuviste observando. De tu observación, así como tienes gráficos o datos numéricos del cuestionario, tienes datos cualitativos de la entrevista, tienes que presentar también datos cualitativos de la observación. Por la observación, se observa que hay determinada cosa, que no hay determinada cosa, ¿ok? La observación estructurada, ella es un poco como el propio nombre ya dice, más estructurada, ¿no? Y tengo algunos elementos coordinados o definidos anticipadamente que voy a observar. Por ejemplo, voy a observar el patrón de atención de las personas en el punto de venta. ¿Cómo se comportan los vendedores cuando la persona que está en atención tiene determinado procedimiento? ¿Con qué frecuencia las personas van al baño? Entonces, yo determino antes qué voy a observar, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de aprendizaje organizacional, debería hacer la observación durante un proceso de capacitación. Y ahí voy a tomar nota. ¿Cuántas personas participan? ¿Qué tipo de capacitación es? ¿Cuántas personas participan efectivamente, actúan, ¿no? Intervienen, dan sus opiniones? ¿Cuántas personas están un poco reactivas, que no quieren participar? ¿Ya? Entonces, tengo más estruturados, o sé exactamente qué elementos voy a topar. La observación participante es bien común y no nos damos cuenta. Es cuando, por ejemplo, yo trabajo en la empresa y vivo, estoy ahí, ¿ya? Estoy viviendo día a día los cambios que estoy estudiando. Entonces, es necesario declarar esto. Cuando ustedes definen los tipos de métodos, si van a utilizar la observación, y sinceramente recomiendo que utilicen, ¿ya? Tienen que expresar. Es un tipo de adicional a herramienta de encuesta, de entrevista, se utilizará la observación
participante, ou uma observação estruturada, ou uma observação natural, ¿ya? Y los resultados tienen que dar 3 partes: encuestas, entrevistas, observações. En el caso de Daniel está declarado, voy a hacer apenas encuesta. Solo va a declarar encuesta, obviamente, ¿no es cierto? Pero los resultados só podrán tener como base las encuestas, ¿ok? ¿Cómo vamos a medir la observación? Entonces, medimos la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces se repiten determinadas situaciones que estamos observando, ¿no? Orden de aparición, orden y secuencia en que se manifiestan los eventos que estamos observando, latencia, cuánto tiempo entre una acción y otra, cuánto tiempo dura, ¿no? Determinado evento, y la intensidad, la fuerza con que se manifiesta el fenómeno, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de una observación participante, donde nosotros somos también actores, es más fácil observar, sin embargo, es más difícil de registrar, porque nosotros estamos muy embebidos, estamos como que mezclados en los eventos, ¿cierto? Entonces hay que tener un poco de cuidado, delicadeza, en cómo registrar el método de la observación. Entonces, ¿cómo vamos a organizar? Tener claro el problema y qué respuesta se desea obtener, definir el tipo de instrumento de observación. Entonces, ¿cómo vamos a organizar lo que estamos tomando nota, ¿no es cierto? Y después nos olvidamos, créanme. Vamos a definir un guión o una bitácora, ¿no? Para tomar nota, como tomamos nota todos los días al final del día, a las 12 del día, llenamos un diario, una bitácora digital, no sé. Realizar los registros, lo que estoy comentando. Si no registramos las cosas, se pierden informaciones. Hacer una revisión crítica y permanente, ¿no? Si lo que estoy registrando realmente es pertinente, puede que no sea, entonces podemos quitar este elemento para no estar ahí como algo que nos suma, ¿no? Sistematización de los puntos observados, o sea, es como llegar a un suprasuma, es como llegar a un resultado mayor de lo que estamos observando y obviamente las conclusiones. Miren, atención. Cada elemento que ustedes definan en sus marcos metodológicos, tienen ustedes que presentar resultados para cada uno. Entonces se dicen ustedes, vamos a hacer observaciones. Hay que tener en resultados un apartado que diga, de las observaciones, lo que se ha registrado en las bitácoras es esto, ¿ok? Sin el juicio de valor si está bueno, si está malo, si me lleva al resultado o no, ¿ok? En la primera parte de los resultados, observamos y ponemos la información como está, ¿ok? Para después hacer lo que llamamos análisis. Ahí sí cachamos todos los elementos, todos los resultados obtenidos en las herramientas que estamos aplicando, ¿ya? Dudas, súplicas, angustias, lamentos, llantos. Plata no tengo, pero puedo ayudarles con otra cosa. Hola, Vilmer, cuéntanos. ¿Cómo le va, Ingrid? Compañeros, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, digamos que nosotros vamos a recopilar información de calidad, ¿no es cierto? Datos que nos van a servir para poder luego analizarlos. ¿Qué pasa si ya el cuestionario que nos van a proveer tiene la calidad necesaria, pero resulta que en una de las preguntas, solo una de las preguntas capaz no me da la información que yo necesito? ¿Es necesario asistir a la entrevista o puedo quedarme ya con o bueno, sería necesario en este caso asistir a la entrevista, digamos que en una de las preguntas no obtenga lo que estoy esperando, pero ya el cuestionario fue comprobado y todo eso? Ya. Verás, puedes hacer dos cosas. Haz la entrevista para constar o quita la entrevista, quédate con el cuestionario, pero ahí tienes que regresar al marco teórico y quitar esa parte del marco teórico, ¿ya? Del marco metodológico, perdón, ¿ya? Tiene que estar alineado. Justo me pasó en las semanas que estábamos de presentación de avance exactamente esto. El estudiante declaraba en su marco teórico, marco metodológico, que iba a hacer encuesta y entrevista. Cuando presenta los resultados, porque estaba más avanzado que ustedes, él solo presentaba los resultados de la encuesta. Entonces, y la directora dijo, no,
con los resultados de la encuesta estamos bien. No habría por qué tratar la entrevista. Entonces, solo tendría que regresar al marco metodológico donde declara lo que va a hacer, qué métodos va a utilizar y quitar esta parte, ¿ya? No se hagan lío, pero esto define ustedes con sus directores, ¿ya? Por favor, en común acuerdo. Gracias. Esto era Wilmer. Sí, justamente eso, para que no haya esa descoordinación, si, como dice usted, si todo se alinea a una sola y luego No hay problema. al momento de escribir yo voy a combinar las dos cosas que no van a dar coherencia en lo que voy a hablar, entonces no me serviría. Claro. Sí, sí, sí. Por eso hay que cuidar cómo elaboramos tanto una cosa como la otra. Ya, gracias, Ingrid. Ok. ¿Alguna duda adicional, chicos? Ya. Entonces, esto. Nos despedimos entonces y hasta la siguiente semana. ¿Ok? Ya les envío la grabación luego más. Me quedo un ratito con Daniel, que me pidió una audiencia. Los demás, entonces, nos vemos en la siguiente semana. Ya voy a dejar de grabar.